The CHICAQUE Natural Park is a protected space located southwest of Sabana of Bogota, in the center of the South American country Colombia, which has a rich and innumerable ecological and water reserve. The Nature Reserve is dedicated to nature conservation, environmental education, and ecotourism. Its diversity in birds and mammals make it especially popular among locals. It has more than 18 kilometers of ecological trails and services such as restaurants, horseback riding, adventure activities such as zip lines and arborism. In addition to the extensive area arranged for visitors to walk and have a contact with nature, this ecological center has made available to tourists to camping areas with water and food, hostel, cabins, and nest, etc. Its name comes from the Muiscas language since many years ago. This place was inhabited but in addition to the Los Panches indigenous group. 22 years ago, this property became a private nature reserve. La naturaleza ha sido objeto de uso, apropiación y explotación para el ser humano y para la sociedad. Esto ha impactado de manera negativa en las condiciones de los recursos naturales necesarios para la vida. En los últimos años, la naturaleza y el ambiente han sido elevados a un alto nivel de valor y su conservación ha sido considerada dentro de los derechos fundamentales en las constituciones de cada estado, en las que se discuten los conceptos jurídicos fundamentales que deben ser establecidos para garantizar que la naturaleza sea sujeto de derechos en lugar de objeto de derechos. Desde una mirada histórica retrospectiva de la relación sociedad-naturaleza y sus interacciones, se consideran 5 grandes periodos. El primero, en el que el ser humano integra en forma recíproca el sistema natural y tiene una relación armónica con él. El segundo se caracteriza por domesticación de la naturaleza, de la propiedad y del dominio del hombre sobre esta. El tercer periodo considera la naturaleza como un objeto de transformación de materia prima que incursiona en las leyes del mercado, radicalizando la relación en la industrialización y el crecimiento económico. El cuarto periodo contempla una relación que se mueve entre la industrialización y la occidentalización de la economía, para consolidar la globalización como modelo en el cual la naturaleza es vista como un factor de producción y se relaciona con el desarrollo económico y el progreso material bajo la cultura del dominio, la explotación y el consumo. El quinto periodo contempla la naturaleza como sujeto de derechos, en el que se resignifica como ser vivo y sustenta el derecho de la naturaleza a través de los principios de relacionalidad, correspondencia, complementariedad y reciprocidad. Desde un enfoque sistémico, el desarrollo sostenible trata de integrar a la sociedad naturaleza desde una perspectiva armónica que resignifica, por un lado, el valor y el respeto a toda forma de vida y ubica al ser humano como especie, grupo e individuo de naturaleza y cultura. De otra forma, hace un llamado al equilibrio social como prerequisito de calidad de vida y mejores opciones de desarrollo a través de apuestas dialogantes. El desarrollo por la distribución equitativa de oportunidades y beneficios, por la conservación de los recursos naturales, asumiendo la diversidad presente en el territorio. Se constituye en una oportunidad para resignificar lo local y sus interrelaciones, cómo reacciona al carácter globalizante actual del desarrollo. En conclusión, facilita la identificación de obstáculos y potencialidades a tener en cuenta por la ciencia y la política, posibilita la gestión y la colaboración internacional para la solución de la crisis del planeta, en el contexto de nuevas perspectivas ambientales, económicas, sociales, políticas y culturales que garanticen la construcción de la paz, como una respuesta de los seres humanos a los desafíos resultantes de su interacción con el medio ambiente. Vamos a hacer una comparación del sistema Holdridge entre Girardot y el Parque CHICAQUE. Primero CHICAQUE. Empezamos con los datos de precipitación, temperatura y altitud. Empezamos haciendo las fórmulas. 16 grados centígrados igual a 8 mm.
Ahora, 16 grados centígrados por 58.93 igual a 942.88. Esa es la potencia de evotranspiración. Ahora dividimos 942.88 entre la precipitación, 2000 milímetros. Eso nos daría igual a 0.47. Estamos hablando de la relación de evotranspiración. Y a partir de ese dato definimos que es un bosque muy húmedo, templado y frío. Ahora Girardot. Ahora empezamos con los datos: precipitación, temperatura, altitud y latitud. Utilizamos la fórmula 27.6 menos 3 por la latitud, que es 4.3, por la temperatura, que sería 27.8 grados, menos 24 grados al cuadrado sobre 100. Eso nos daría como resultado la temperatura media mensual, que sería de 25.73. Ahora, con el resultado de la temperatura media mensual, la multiplicamos por 58.93 y ese resultado lo dividimos entre la precipitación, que sería de 1345 milímetros, y nos daría como resultado la relación de evotranspiración de 1.12. Teorema del seno y del coseno. Utilizamos el teorema del seno y del coseno con las distancias recorridas el día de la salida pedagógica, es decir, el colegio de la presentación ubicado en Girardot, que sería el punto A, el parque Chicaque, que sería el punto C, y la cascada ubicada en Chicaque, que sería el punto B. Sabemos que la distancia entre A y B es 107 kilómetros y la distancia entre B y C es 4.7 kilómetros, por lo que nos faltaría la distancia de A y B. Dibujamos el triángulo poniendo las distancias entre cada punto para calcular la distancia faltante. Utilizamos el teorema de Pitágoras, que sería hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto A más cateto B, lo que nos da 107.10 kilómetros, siendo la hipotenusa. Luego calculamos el ángulo de A con la fórmula del coseno para ángulos, lo que sería ángulo de A es igual a cosecante por B al cuadrado más C al cuadrado menos A al cuadrado sobre 2 por B por C. Reemplazando los valores quedaría A es igual a cosecante por 107.10 kilómetros al cuadrado más 107 kilómetros al cuadrado menos 4.7 al cuadrado sobre 2 por 107.10 kilómetros por 107 kilómetros, por lo que es igual a 2 grados. Luego, con el teorema del seno reemplazamos fórmulas y despejaríamos la fórmula de B para hallar su ángulo de esta manera. Ángulo de B es igual a secante por seno de 2 grados, 107.10 kilómetros sobre 4.7 kilómetros, lo que es igual a 52 grados. Luego sacamos el ángulo de C restando de 180 grados de la suma de los 2 grados obtenido anteriormente, lo que daría 52 grados más 2 grados, un ángulo de 126 grados para C. El entrevistado es César David Castro Quiñones, profesor del Colegio de la Presentación Girardot del año 2016. Hola Nicoll, buenos días. Buenos días. Hoy va a hacer una entrevista sobre el viaje que hicimos a CHICAQUE. Uy, qué chévere, bueno. Primera pregunta, ¿qué le pareció el viaje? Me pareció corto en el recorrido de ir hasta el parque. Me pareció muy divertido el viaje, el recorrido por el parque. Y me pareció un poquito denso en términos de información porque dieron mucha información y yo no la recuerdo toda. Y me pareció también pues muy real porque, por ejemplo, ver el hilo de agua que nutre dos municipios tan seco, pues como que es un reflejo de nuestras prácticas en la ciudad. Y la última pregunta, ¿usted se hubiera rendido en medio de la caminata del senderismo? Creo que hubiese preferido morir en el intento. Sí, porque hubo muchos estudiantes que se devolvieron a la mitad del senderismo. Sí, lo que pasa es que a mí me parecía importante llegar y terminar, porque es que así es la vida. En la vida uno se va a encontrar con caminos difíciles, caminos en pendiente, en caminos que no nos esperamos. Y justamente
es en este momento de la vida en que tenemos que aprender a que primero esos caminos hay que caminarlos. Y segundo, hay que caminarlos primero con buena vibra y segundo con la esperanza de que somos capaces de superarlos. ¿Sí? Demostremos a nosotros mismos que por más difícil el camino que parezca, podemos lograrlo. Muchísimas gracias, profesor. A ti, Nicole, muchas gracias por la entrevista. In the trip, we were blessed, finding a beautiful England girl. Her name was Elaine, and this is what we talk about. Hello, good afternoon. Today I'm going to talk about something about CHICAQUE. This girl is from England, so we are going to make a report about how do you feel about to stay here? What do you think about it? Yeah, it's really nice. It's really like quiet. I really like it. Yeah. It wasn't terrible to you for you? It's very hot. It's really hot. so nice. Like, what do you think about the weather and things like that? It changed a lot? Yeah, it's just different than home. Yeah. Like, and also it's really high up, like the altitude, like the air is different, which makes it really like somewhere it's hot and Yeah. Would you like to come back here? Yeah, I really like it. It's What really nice. about the food? Well, the Colombian food in general. Yeah. Oh, it's not. What's It's your okay. favorite one? Don't really like it. I'm not. It's okay. Like, what have you tasted? What have you eaten? The soup with the potatoes in. It's got like rice and avocado. Okay, yeah. It was delicious. It was alright. So, what are you going to do about after this? We're going to the Amazon tomorrow. Yeah, and then up to the Caribbean. Oh, yeah, that's nice.